Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Mil disculpas por el retraso, pero como le comentaba mi compañera Evelyn, tuvimos problemas. Bueno, me estoy compartiendo internet básicamente del celular para que ustedes puedan saber. Así que les doy la bienvenida. Vamos a empezar inmediatamente porque ya me imagino que en estos 38 minutos, estos 8 minutos, perdón, se habrán estado conectando. Así que si me confirman por el chat, si se escucha bien para empezar ya con esta sesión técnica. Si alguien del chat, cualquier persona. Bueno, primero que todo, bienvenidos a esta sesión técnica, primer ciclo del año 2022 que estamos dando. El día de hoy vamos a dar en la sesión técnica número 1, que consiste en reconocimiento del I+D en mi portafolio de proyectos. Muchas gracias por confirmarme que se escuche bien, que se escucha bien. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy despiertos, ¿cierto?, para esta sesión técnica que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a empezar inmediatamente, como les decía. Ojalá haya harta gente también conectada desde regiones. Y vamos a empezar mientras vamos a cambiar. Si me dan 2 segundos, aprovecho de saludar a Marcela, José, ahí también vi a Claudio, etcétera. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Condiciones de éxito, ¿cierto? La charla va a estar siendo grabada, ¿ya? Así que después van a poder tener este material disponibilizado, lo vamos a disponibilizar justamente una vez que contesten la encuesta. Nosotros, al grabarla, generamos un link, ¿cierto?, para poder descargar esta grabación y luego se las enviamos a través de la misma encuesta, así que les pedimos, por favor, que contesten la encuesta 1 para poder mejorar nosotros, ¿cierto?, porque vamos a recopilar todos los comentarios, las sugerencias que ustedes nos van a ir comentando ahí, viendo siempre lo que ustedes necesitan, ¿cierto? Fíjense bien de escribir el correo, ¿ya? Porque muchas veces lo escriben mal, lo digitan mal y no les llega luego el material, ¿ya? Pero el material va a estar enviándose dentro de las 48 horas máximo, tanto el link como la presentación. Las preguntas las pueden realizar a través del chat, ¿ya? Ahora entramos con un poquito de retraso, así que vamos a ir ahí marcando la pauta. Me acompaña en esta ocasión Evelyn Davis, mi colega de promoción y desarrollo acá de Innova Chile. Así que las pueden ir haciendo durante todo el transcurso de esta sesión. Yo voy a intentar de mirar ya el chat para ver alguna pregunta, pero vamos a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Y bueno, finalmente también comuniquémonos con el respeto. Aquí hay harta gente conectada. Obviamente van a aparecer muchas dudas seguramente. Ahí Evelyn va a estar apoyando todo lo que es el chat. Y obviamente que si tenemos un espacio también vamos a dar la opción de poder contestar preguntas en vivo, ¿ya? Así que vamos entonces apretando acelerador, ¿cierto? Las sesiones técnicas. Este primer ciclo está compuesto de 4, ¿cierto? 4 sesiones técnicas. El día de hoy, reconociendo en más de mi portafolio. Vamos a ver también los formularios técnicos, esto relacionado obviamente con la Ley de Investigación y Desarrollo, o Ley de I+D también, como se conoce. El formulario presupuestario también vamos a relevar estos aspectos de este mismo formulario. Y finalmente vamos a tener un caso de éxito y preguntas frecuentes. Vamos a invitar a una empresa, ¿cierto?, que haya sido beneficiario de la Ley de Incentivo Tributario o Ley de I+D, para que puedan conocer desde su misma experiencia los tips, cómo fue todo esto del proyecto, la postulación, la gestión de proyectos de investigación y desarrollo y más. Así que los dejamos invitados también a las siguientes sesiones que van cada una relacionadas una con la otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión técnica? Primero vamos a descubrir el significado de investigación y desarrollo y posiblemente otros más, ¿cierto? Hay mucha gente ahí que de repente confunde cuál es la I, así que vamos a ver eso. Vamos a identificar también la componente de investigación y desarrollo por tipos de innovación y cuáles son las que no corresponden también, y entender la importancia del desafío tecnológico. ¿Sí? Entonces, si me pueden decir en el chat si han escuchado al menos de investigación y desarrollo, si conocen el término, si es primera vez que vienen, porque vamos a ir al tiro e inmediatamente con una dinámica que tenemos preparada, una dinámica en vivo, ¿cierto?, para poder contestar
qué entiende nuestro público de hoy por investigación y desarrollo. Así que si pueden dirigirse a menti.com, vamos a... yo estoy viendo que hay 133 personas conectadas, y muchas gracias por el alto público. Así que vamos a contestar. Vayan a menti.com, tienen que ingresar el código 44631933, ahí lo voy a poner, 44631933, ¿cierto? Ahí también Evelyn me ayudó. Y vamos a contestar, voy a iniciar la presentación de Menti para que puedan contestar qué entienden ustedes por... Ya, veo que hay 24 personas conectadas, así que vayan contestando. Ahí vamos a ir viendo, les voy a mostrar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que va a ir apareciendo dentro de las respuestas. Es totalmente anónimo, tienen 30 segundos, así que vayan contestando qué entienden ustedes, público querido del día de hoy, por I+D. Hay distintas alternativas, si las ven muy pequeñas se las digo. A es generación de conocimiento, D, nuevas o mejoradas soluciones puestos a disposición de los usuarios, C, desarrollo de soluciones con foco en generación de conocimiento, y las alternativas ahí opcionales. Entonces, muy bien, muchas gracias por contestar. Sí, efectivamente, como pueden ver ahí, hay algunos que quizás están confundiendo por ahí, es una pregunta trampa igual, así que no se sientan mal por eso, pero vamos a ver adelante justamente el por qué aquí la gente se equivocó. Como ven, dice... es la A y C. La A corresponde a generación de conocimiento. Disculpe si estoy viendo al lado, pero lo tengo aquí en la pantalla, en la segunda pantalla. A, generación de conocimiento, y C, desarrollo de soluciones con foco en la generación de conocimiento. Vamos a ver inmediatamente por qué es esa la respuesta correcta, A y C. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Muchas gracias por contestar esta dinámica y vamos a ver inmediatamente las definiciones. Vamos a ver, son 9:15. Perfecto. Entonces, primero, bueno, ¿en qué consiste investigación? ¿Cierto? Es la búsqueda metódica, ¿cierto?, que tiene por objetivo la generación de nuevo conocimiento. Ahí lo vimos también en la encuesta, ¿cierto?, en esta preguntita que hicimos. Mediante la ejecución de trabajos experimentales o teóricos. En investigación se tiene la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica va a tener por objeto el abultar, ¿cierto?, el generar más conocimiento, no necesariamente con un fin específico, ¿sí? En cambio, la investigación aplicada sí va a tener un foco, sí va a tener algún uso posterior, ¿cierto? Es un conocimiento que queremos generar para poder aplicarlo en algo posteriormente. Entonces, como ejemplo, dentro de la investigación básica, el resultado que podría obtenerse, por ejemplo, es algún paper científico, ¿cierto?, en donde estamos generando este conocimiento para que la comunidad pueda saber, no sé, el comportamiento o el funcionamiento de algo en particular, cómo podría ser, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro, ¿cierto? Vamos a generar, vamos a estudiar, vamos a investigar sobre ese funcionamiento para poder entender mucho mejor, de mejor manera, cómo funciona u otro, ¿ya? Por otra parte, tenemos en la investigación aplicada, el ejemplo podría ser una patente, ¿sí? Ahora, en desarrollo experimental tenemos que son trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos a partir justamente de la investigación, ¿cierto? O también podría ser de la experiencia y está dirigido a la producción de nuevos, vamos a englobar un poco, productos, procesos o servicios, ¿cierto? O la mejora sustancial de estos que ya existen, ¿sí? Entonces, aquí, importante, investigación y desarrollo tiene como foco la generación de nuevo conocimiento y puede ir en pos de solamente entender algo, ¿cierto?, de que sea una investigación básica, entender, como les decía, el funcionamiento quizá del cerebro, ¿cierto?, o podría tener una aplicación en particular y puede ir en la ley de I+D, por ejemplo, se considera tanto investigación básica, investigación aplicada,
desarrollo experimental, por otra parte, o la combinación de ambos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Todas estas definiciones, obviamente, las pueden encontrar también dentro de la Ley de Investigación y Desarrollo. Bueno, pero cuando hablamos, por ejemplo, de I+D+I, que es la I pequeña, hay mucha gente, se sorprendería en la cantidad de gente que llega diciéndonos, por ejemplo, la Ley de Innovación y Desarrollo, o no la ley, sino que I+D es Innovación y Desarrollo. Y esto lamentablemente no es correcto, ¿ya? Aquí cuando tenemos, por ejemplo, I+D+I es porque tiene justamente estas dos componentes, investigación y desarrollo, pero también innovación. Esa es la I pequeña. Entonces, la innovación, ¿qué es la definición o qué entendemos, cierto? Por innovación acá desde Innova Chile. Es justamente el poder identificar una oportunidad, ¿ya? Un problema, un desafío, y poder implementar una solución que sea novedosa y que tenga valor agregado. ¿Para qué? Para que justamente el cliente, el mercado al cual va dirigido esto, pueda escogerlo, ¿cierto? ¿Y esto qué nos va a permitir? Es generar nuevos ingresos y o ahorros en costos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la innovación? En la innovación sí o sí, la solución va a estar considerada a que llegue a las manos del cliente o usuario, a que llegue a manos del cliente interno o externo, ¿ya? Porque puede ser un cliente de fuera de la empresa, por así decirlo, o cliente interno, perdón, que son los mismos participantes de la empresa, quizá mejorando algún proceso u otro, ¿ya? Entonces, recordar, investigación y desarrollo, generación de conocimiento, innovación va a ser identificar esta oportunidad, vamos a generar una solución que sea novedosa, ya que tenga un grado de novedad, con valor agregado que nos va a permitir justamente, va a llegar a mercado, va a llegar a un cliente usuario, y nos va a permitir generar ahorro en costos o nuevos ingresos. Entonces, pregunta al público, nuevamente. I+D, en este caso, viendo estas dos definiciones, ¿ya? Y también en base a la actividad pequeña que hicimos anteriormente, ¿es lo mismo que innovación? Si me pueden ahí contestar por el chat, ¿qué piensa la gente después de que vimos estas dos definiciones y que pudieron ver, bueno, lo que contestó cada uno, obviamente? Ya, Rodrigo dice que no es lo mismo, José también. Ahí si alguien se atreve a decir por qué no es lo mismo, también podemos leerlo en público. Hay mucha gente que dice que no. Estoy muy orgullosa por esto, porque no suele pasar. Sí, se va a compartir la presentación, Jimena. Ya, estupendo. La mayoría está diciendo que no son lo mismo y efectivamente no es lo mismo, ya tienen distinto foco, tienen distinto propósito, ya. I+D no es innovación, sino que I+D es solo uno de los caminos para poder lograr la innovación, ¿cierto? O sea, por eso existen proyectos de I+D+I y proyectos que son solamente de innovación. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos tener innovación pura y dura, que no necesariamente necesita investigación y desarrollo, o podemos tener estos proyectos de innovación, pero que tiene un alto grado de sofisticación y es necesaria la generación de conocimiento. O sea, se basa en ciencia, en investigación y desarrollo, ¿ya? Para que lo tengan ahí bien claro. Entonces, ¿qué es lo beneficioso de esto, cierto? Porque como empresa uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer I+D? O ¿por qué voy a hacer innovación? Entonces, aquí es donde les decimos, bueno, tiene hartos beneficios, como les presentábamos anteriormente, el involucrar innovación dentro de sus procesos, el involucrar también, bueno, vamos a hablar primero de la innovación y después del I+D, pero el involucrar justamente innovación en sus procesos van a hacer que sus soluciones puedan diferenciarse respecto a lo que ya existe en el mercado. Entonces, por eso es que permite una generación o un mayor ingreso, ¿cierto? O permite también un ahorro en costo porque podría, no sé, como decía antes, hacer una mejora de proceso, ¿ya? Ahora, cuando involucramos investigación y desarrollo dentro de los proyectos de innovación, tenemos que identificamos, ¿cierto?, un problema oportunidad,
vamos a proponer una solución que, como vamos a tener innovación ahí, vamos a proponer una solución que sea novedosa, que tenga características diferenciadoras, que finalmente me va a impactar de alguna forma en el mercado, ¿cierto? Porque no existe. Y además vamos a agregar alto nivel de sofisticación, alto nivel de diferenciación, ya que va a existir la componente de investigación y desarrollo. Vamos a generar conocimiento que no estaba disponible dentro del estado del conocimiento o el estado del arte, no ha sido resuelto, por ende vamos posiblemente a tener, no sé, una ventana monopólica cuando saquemos esto al mercado, porque efectivamente nosotros fuimos los que generamos, nosotros como empresa me refiero, fuimos los que generamos ese conocimiento, por lo que vamos a tener conocimiento exclusivo, capacidades también que vamos a mejorar, podríamos mejorar incluso el posicionamiento que tiene la empresa, justamente por sacar soluciones novedosas con impacto que sean basadas en investigación y desarrollo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí yo les quiero mostrar este esquemita en donde tenemos que finalmente para investigar, ¿cierto? O para hacer investigación y desarrollo, nosotros invertimos recursos, ¿cierto? Invertimos dinero justamente para generar conocimiento. Ahí es donde está el cerebrito. En cambio, para los proyectos de innovación, nosotros tenemos un conocimiento disponible, invertimos ese conocimiento para generar innovación, ¿cierto? Y esto nos va a permitir el aumento de ingresos o el ahorro en costos que también hablábamos. ¿Cuál es la gracia? Ahí podemos ver, si es que alguien logra verlo, ¿cierto? A través de este esquema, podemos ver un poco el beneficio también que nos podría tener, porque al generar innovación y generar este aumento de ingresos, ¿cierto? O este ahorro en costos, finalmente va a verse impactado en lo que vamos a percibir por sobre lo que nosotros invertimos en el proyecto de investigación y desarrollo e innovación. Entonces, ¿qué más? También vamos a mejorar la competitividad de la empresa, como les decía, vamos a tener soluciones con mayor nivel de sofisticación y vamos a poder posicionarnos, posicionar la marca por la preferencia que tenga el cliente frente a nuestros productos, nuestras soluciones, nuevos productos, procesos o servicios que generamos a partir de estas componentes. Ahora, los proyectos de investigación y desarrollo experimental, como dijimos, tienen el propósito justamente de generar más conocimiento, aumentar el stock de esos conocimientos, ¿ya? Entonces, ¿en qué? En nuevos productos, procesos o servicios o la mejora sustancial de estos mismos. Por eso ahí salen mencionados materiales, productos, puesta en marcha de nuevos procesos, etcétera, ¿ya? Entonces, mediante ciencia y tecnología vamos a desarrollar una nueva solución que sea novedosa. Entonces, hablando un poco o ejemplificando un poco eso, tenemos que vamos a proponer una nueva solución, identificamos un problema, identificamos una oportunidad quizá, ¿cierto?, de mercado, y nosotros queremos llevar y ejecutar una nueva solución. Esta nueva solución va a tener una serie de características, una serie de atributos y de funcionalidades. Ahí hay un par de ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora es necesario que los proyectos sean cada vez más sustentables y más sostenibles. Hay hartos desafíos relacionados a eso. Varios sectores económicos tienen ese gran desafío de poder disminuir el impacto ambiental, por ejemplo, ¿ya? Por decirles algo. Entonces, vamos a proponer esta nueva solución con esta bolsa de características y atributos, funcionalidades. Pero, ¿qué pasa? Que empezamos a cuestionarnos de cómo podemos llegar a eso, de si eso realmente existe. Recuerden de que si va a tener un alto grado de novedad, tenemos que ver si efectivamente está o no está, existe o no existe esta solución con las características o funcionalidades que nosotros le estamos otorgando. Entonces, nos empezamos a plantear y a cuestionar, ¿cierto?, cómo es posible o cómo vamos a obtener este conjunto de características o funcionalidades que son diferenciadoras
bueno, como les decía, al tener un grado de novedad tenemos que defender, ¿cierto? Tenemos que verificar de alguna forma si esta solución existe o de la manera en que la estamos planteando o con las características que estamos también proponiendo. Entonces, ahí es donde empezamos a buscar, ¿cierto?, cuáles son las soluciones similares, qué es lo que se ha hecho actualmente, y ahí es donde levantamos efectivamente qué conocimiento es el que falta o cuál es el conocimiento que hay y cuál es el que falta para poder obtener el resultado esperado de nuestra nueva solución. Y también con ello, qué características, estas son algunas de las preguntas también para que se hagan una idea, pero surgen muchos más cuestionamientos obviamente, ¿ya? Pero también surge qué características debo validar para poder obtener mi nueva solución, ¿ya? Que puede ser, como les decía, producto, proceso, servicio o la mejora sustancial de los existentes. Entonces, nos preguntamos también, ¿esto realmente va a funcionar? Si es que no existe, ¿ya? Aquí es donde empezamos a nuevamente cuestionarnos con información en mano, ¿cierto? De qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Y ya empezar a generar planteamientos o propuestas, quizás algún supuesto, ¿cierto?, que se quiere probar. ¿Por qué? Porque estamos frente a un contexto de desconocimiento. No se encuentra la información, por ejemplo, disponible en el estado del arte, en el estado del conocimiento, o quizá lo que se ha hecho es nuevo y nadie lo ha hecho, pero ojo, hay que buscar muy bien, ¿ya? Porque se los comento porque hay muchas empresas que claro, está bien enamorarse o que les guste, claro, su solución, ¿cierto? Pero muchas veces pasa de que no buscan bien y se encuentran de que efectivamente existe algo igual, ¿ya? Así que ahí es donde tienen que focalizar muy bien la búsqueda. Entonces, como les decía, lo que nosotros estamos proponiendo se mueve dentro de lo desconocido porque no sabemos, no está la información disponible en el estado del arte, quizá está protegida de alguna forma o nunca se ha resuelto o nunca se ha hecho algo así. Entonces vamos a generarla, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a esta parte mostrada de otra forma. Queremos proponer, o sea, estamos proponiendo una nueva solución con esta bolsa de características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer efectivamente para ver si corresponde a un proyecto de investigación y desarrollo o no? Y esto va para todos los sectores económicos, para cualquier área del conocimiento, ¿ya? Para que quede súper claro eso. Entonces, proponemos una nueva solución con una serie de características. ¿Y qué pasa? Vamos a ir a buscar y generar una línea del conocimiento. ¿Dónde? Dentro del estado del arte. No se me adelanten porque ya vamos a ir a ese punto. Pero eso es lo que hacemos. O sea, si nosotros vamos a proponer una solución nueva, ¿cierto? Tenemos que ver que efectivamente sea nueva, como les decía antes. Entonces, ahí es donde empezamos a identificar si efectivamente tenemos características diferenciadoras, funcionalidades diferenciadoras, si existe o no existe dentro del mercado, y todo esto va a ir abultando a esta línea base del conocimiento, ¿ya? Así también, por ejemplo, si yo quiero obtener un menor impacto ambiental, por decir algo, ¿ya? Y dentro de un producto yo voy a cambiar quizá algún componente, ¿cierto? Y voy a probar otro, pero ese otro no ha sido nunca probado con los otros componentes que constituyen este producto, ¿cierto? Entonces va a haber un desconocimiento en relación a cómo se podría comportar, si la característica que yo necesito va a aparecer, o sea, va a funcionar, y si efectivamente va a cumplir la funcionalidad que yo espero y que además tenga un menor impacto ambiental, porque eso es lo que estamos buscando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es ahí donde tenemos que buscar, bueno, este compuesto que yo estoy reemplazando, ¿ya? O que yo voy a proponer dentro de esta nueva solución, las características podrían funcionar o no, su comportamiento químico quizá se ve alterado por los otros compuestos o viceversa, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos delimitando la línea del conocimiento, que existe, que no existe, y estos tips quizá de poder identificar por dónde puede ir el camino para poder plantear lo que viene la hipótesis de partida. Ahora, ¿por qué está acá al medio, cierto?
porque finalmente nosotros vamos a tener esta línea del conocimiento donde vamos a buscar a nivel internacional si lo que nosotros estamos proponiendo es factible de realizar o no, ¿cierto? Dependiendo de la tipología del proyecto, claramente ahí van a ver qué es lo que se debe buscar. A raíz de esto, ¿ya? Y en función de lo que nosotros queremos lograr, se va a plantear esta hipótesis de partida, un supuesto, ¿cierto? Un supuesto para poner a prueba, y esto lo vamos a poner a prueba a través de una metodología, ¿cierto? Vamos a hacer pruebas, vamos a hacer un desarrollo experimental, vamos a hacer testeo, ¿cierto? Para ver si efectivamente esto funciona o no funciona, o cumple o no cumple con lo que yo quiero que cumpla, con lo que yo quiero obtener como resultado esperado. Y eso, como no ha sido resuelto nunca, como no está disponible dentro del estado del arte, es lo que llamamos aquí, o es la misma generación de conocimiento. O sea, que para llegar a esto, como, repito, como no está disponible en el estado del arte, no ha sido resuelto, no se ha hecho nunca, etcétera, nosotros vamos a tener que establecer qué es lo que existe, ¿ya? Y a partir de eso, vamos a, todo lo que va hacia arriba es generación de nuevo conocimiento, y ahí en ese círculo es donde se encierra lo que está dentro de la incertidumbre, ¿cierto? No sabemos cómo se va a comportar, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos si nuestra hipótesis va a ser correcta o no, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Justamente desde la hipótesis hasta la generación de conocimiento va a ser dinámico, o sea, nosotros vamos a estar generando conocimiento, ¿cierto? A través de estos testeos, de estas pruebas que se van a realizar para confirmar, para validar de alguna manera o refutar la hipótesis, el supuesto que nosotros estamos planteando para poder resolver ese desafío tecnológico, ya que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a ver... Ya, estoy viendo el chat. Jorge Andrade pregunta, si no cumple, ¿también se considera ese resultado como generación de conocimiento? Lo voy a llevar como al ejemplo que estábamos viendo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, identifican que el proyecto tiene desafíos tecnológicos, que es esta dificultad, ¿cierto?, que existe o que se presenta para poder llegar a una característica en particular de la solución que estamos planteando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la línea base, vamos a generar una hipótesis de partida, ¿cierto? Y por ende también vamos a generar una metodología que nos va a ayudar a generar este conocimiento, ¿ya? Ahora, si dentro de esa hipótesis, en tu metodología, lo que tú propusiste, el resultado no es lo que se esperaba, no se cumplió con lo que, bueno, con las características que se pactaron, los parámetros o indicadores que ustedes necesitaban cumplir para ese resultado en particular, aún así se considera generación de conocimiento, y en los proyectos, particularmente de la ley de I+D, no hay ningún problema con eso, porque efectivamente lo que está diciendo tu error o tu falla dentro del proyecto es que no va por ese camino, ¿ya? Estás refutando la hipótesis que planteaste en algún momento, ¿ya? Entonces, por eso también existe un alto nivel de incertidumbre, porque no se sabe, se desconoce cómo va a funcionar efectivamente, y nosotros nos estamos acompañando de este conocimiento, de esta línea base del conocimiento, para poder plantear algo y ponerlo a prueba, testearlo, ver si funciona esto efectivamente o no, y es ahí donde generamos conocimiento. El resultado, repito, sea bueno o sea malo, o sea el que esperaba yo o sea el que no esperaba, igual se considera como generación de conocimiento, e igual la ley de I+D lo permite, porque se entiende que se está en un nivel de incertidumbre importante y que podría pasar efectivamente esto, ¿ya? Así que espero haber contestado tu pregunta. Voy a seguir avanzando entonces con las diapositivas, porque nos queda igual bastante. Entonces, ¿cómo llegamos a esta línea de conocimiento? A través del estado del arte. Yo creo que aquí muchos han escuchado a través de nosotros, ¿cierto? Quizás en las convocatorias o también aquí en las sesiones y talleres sobre el estado del arte. Pero ¿a qué le llamamos realmente estado del arte? Es el conocimiento, ¿cierto? El estado en el conocimiento o el estado de la técnica o de la tecnología relacionado a lo que queremos nosotros desarrollar, ¿ya? Entonces, como dice ahí, por ejemplo, es una modalidad de investigación
que permite el estudio del conocimiento que está acumulado, ya que está contenido por ahí, quizá en papers o en revistas especializadas de la temática en la que vamos a tratar, ¿cierto? Que ustedes pueden recurrir y ver si efectivamente, bueno, qué es lo que existe y qué no existe, ¿ya? Las patentes también, etcétera. Este se utiliza como herramienta justamente para poder compilar y sistematizar la información para poder establecer esta línea base que estábamos viendo, ¿ya? De la temática, obviamente, de la cual nosotros vamos a trabajar, y es súper, súper importante también de que ustedes dentro de esta búsqueda la puedan focalizar, o sea, qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si quieren ver diferenciación respecto a lo que existe en el mercado, o sea, obviamente van a ver soluciones que sean similares a la que ustedes están planteando, ¿cierto? Para ver si efectivamente tienen características iguales o tienen características superiores o quizá también inferiores, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, es súper importante el saber cómo buscar, especialmente ahora que estamos como en la era del conocimiento y el Internet, o sea, hay de todo. Entonces, ahí hay que dirigir bien la búsqueda y que las fuentes, obviamente, sean fuentes de buena credibilidad, por decirlo de alguna forma. Por eso les mencionaba revistas científicas quizá, o revistas de alto impacto, papers u otros. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Para qué sirve este estado del arte? Sirve justamente para justificar los estudios o el supuesto que nosotros vamos a hacer, lo que estábamos hablando antes de la hipótesis de partida, ¿cierto? Descubrir patrones de hallazgos en un campo específico para poder también, además, aparte, entrar a un debate científico, bueno, esto realmente funciona, no funciona, cómo se va a comportar, etcétera, y descubrir lagunas en los conocimientos que conducen a futuras preguntas de investigación. O sea, si probamos esto, ¿qué va a ocurrir? Y luego podemos hacer esto otro, por decir algo, ¿ya? Suele ser el primer paso también hacia la realización de descubrimientos y hacia la generación del nuevo conocimiento, como vieron en el esquema anterior. Tenemos la línea base, qué es lo que existe, y ahí podemos establecer qué es lo que nosotros vamos a generar como conocimiento para poder resolver los desafíos tecnológicos que nos encontramos en el proyecto, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a algunas características de los proyectos de investigación y desarrollo. Podemos reconocerlos con estas 5 características. Por una parte está el enfoque creativo, que va en relación con la generación de una nueva solución, ¿cierto? O está mejorada sustancialmente. También tenemos el enfoque sistemático, que va en relación a que se va a realizar a través de una metodología, ¿ya? A través de un plan, un paso a paso, ¿cierto? Para poder justamente verificar si vamos a cumplir con lo que nosotros requerimos o no, vamos a obtener ese resultado esperado. También, por otra parte, que es transferible, por ejemplo, a nivel interno o a nivel externo, ¿sí? Y, bueno, estas dos muy grandes, ¿cierto? Que genera nuevo o mejorado conocimiento y resuelve incertidumbres o desafíos científicos y o tecnológicos. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos generando nuevo conocimiento. Se nos presentó una dificultad, no existe, no está disponible la información para poder resolver esa dificultad, entonces nosotros lo generamos, nosotros generamos el conocimiento. Entonces, recordar también, todo proyecto de I+D va a generar nuevo o mejorado conocimiento que no está descrito en el estado del arte, que es lo que vimos anteriormente, y todo proyecto también va a resolver desafíos tecnológicos. Súper, súper importante. Entonces, cuando se ven frente a los proyectos que tienen en cartera en sus empresas, bueno, veamos, empecemos con los cuestionamientos. ¿Esto se ha hecho anteriormente? ¿Qué es lo que estamos cambiando? ¿Qué estamos haciendo de nuevo? ¿Ya? ¿Es nuevo realmente? Bueno, y ahí empezamos a generar una serie de preguntas que nos van a llevar efectivamente si existe un desafío y después lo podemos verificar a través del estado del conocimiento. Algunos ejemplos de investigación y desarrollo. Bueno, vamos a partir por tipos de innovación. Disculpen, se me pegó un poquito ahí, sí. Entonces, vamos con... Tenemos la nueva solución en donde hablamos que puede ser en producto, proceso, servicio. Entonces, en producto, como dice ahí, es un bien u objeto que es desarrollado con el fin de solucionar un problema o una oportunidad del mercado utilizando un principio o base tecnológica.
En el caso de procesos, es el desarrollo o la creación de un nuevo o mejorado componente de un proceso en particular establecido para la obtención de un producto. Y ahí también podría generarse lo que hablábamos antes de estos proyectos de I+D+I que genera ahorro en costo, ¿ya? Y también tenemos el de servicios, que son actividades que buscan cambiar las condiciones iniciales de los consumidores a través de diversas tareas que utilizan diversos bienes o productos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, ¿cierto? En el área de productos, siempre hablamos de nuevo o mejorado solución, ¿ya? Sustancialmente. Entonces, para productos podría ser un nuevo alimento, una nueva vacuna, una nueva variedad vegetal, etcétera. Ya aquí, si pudiéramos dar un ejemplo, ya, los alimentos, ¿cierto? En algún momento, bueno, ahora a estas alturas ya existe todo casi sin azúcar o con menos grasa, ¿cierto? Etcétera. Pero las empresas de alimentos, por ejemplo, se debieron haber enfrentado al desafío de ya, la gente está prefiriendo estos productos, ¿cierto? Con menos azúcar, tenemos que hacer productos más saludables. ¿Qué es lo que pasa un poquito quizá con los yogures? Ya, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que ver ellos? Tuvieron que plantearse, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué queremos lograr y cómo lo vamos a hacer? Lo que queremos lograr es un producto más saludable, ¿cierto? La gente lo está pidiendo, también hay problemas de obesidad, por ejemplo, hay problemas con la diabetes, etcétera. Ya hay un público cuantificado, un mercado cuantificado también, hay un problema cuantificado, una magnitud. Entonces, ya, ¿queremos hacer este producto más saludable? Bueno, ¿qué características le queremos dar? Menor cantidad de grasa, sin azúcar. Ok, quizá otros compuestos más a modificar. Pero ¿qué pasa? Que también al mismo tiempo queremos que se mantengan ciertas características, ¿cierto? Quizás se mantengan las características relacionadas al sabor o relacionadas justamente a lo que va a llamar la atención del cliente y que por eso lo van a comprar finalmente, ¿cierto? O sea, si nos bajan, por ejemplo, el azúcar del manjarate y no nos gusta, o sea, no lo vamos a comprar por mucho que nos haya gustado antes. Entonces es ahí donde se tuvieron que ver enfrentadas en su momento de justamente ver cómo cambiando ciertos componentes o quitando ciertos elementos podríamos lograr primero un producto que sea saludable, un producto que mantenga sus características organolépticas, por ejemplo, y un producto que también otra característica típica es que mantenga, o al menos mantenga, su vida útil. ¿Por qué? Porque el cambiar, modificar algo que ya está tan establecido dentro de la formulación y que funciona tan bien, puede alterar justamente su funcionamiento, puede alterar sus características. Y ahí es donde nos vemos enfrentados también a ciertos retos, ciertos desafíos. Vamos con procesos. Creación de una nueva o mejorada operación unitaria, redistribución de operaciones dentro de un proceso. Voy a ir apurándome porque queda muy poquito tiempo. Identificación de elementos o mejoramiento también para la creación de un nuevo proceso y en servicios. I+D para la creación de nuevos o mejorados bienes que forman parte de la provisión de servicios, ¿ya? O I+D sobre el comportamiento o preferencias de consumidores. Entonces, vamos avanzando con otros ejemplos más concretos. En productos, ya tenemos, se busca desarrollar un nuevo alimento funcional a base de materias primas autóctonas chilenas, una característica en particular, quieren incorporar esto, ¿cierto? Entonces, como les decía, empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué es nuevo primero? ¿Ya? ¿Realmente es nuevo este producto que estamos nosotros planteando? ¿Cuál es el conocimiento involucrado en la obtención de la característica en particular que quiero lograr? ¿Ya? ¿Existe algún parámetro que se quiere implementar o mejorar respecto a algunos productos, procesos o servicios? Recordar que estamos en la categoría de nuevo o mejorado sustancialmente. Entonces, es muy importante también plantearse eso y determinarlo. ¿Qué actividades y metodología incluye este trabajo? ¿Cómo vamos qué vamos a plantear finalmente o qué es lo que necesitamos plantear para poder lograr este producto con estas características y funcionalidades en particular? ¿Ya? Entonces, es como un poco, decía el ejemplo del yogur y también un poco como le pasó en su momento también a Notco,
¿cierto? Que ellos se plantearon, Not Company me refiero, ¿cómo simulamos el sabor y las características de la leche? Estamos haciendo una leche no leche, ¿cierto? Porque para los que no lo conocen, son leches en base a vegetales, pero que simula el sabor de la leche de vaca, ¿ya? Entonces, en su momento también debieron plantearse cómo simulamos el sabor de la leche. Queremos llegar a esa característica en particular y queremos llegar a una quizá vida útil en particular. ¿Qué desafíos me puedo encontrar dentro de este desarrollo, ¿ya? Para poder mantener ciertas características o tener las que yo estoy planteando? Súper, súper importante. Y así va a ser con todos los ejemplos, ¿ya? Son los mismos, se los voy a dejar, pero voy a ir avanzando porque se nos va acortando el tiempo. Entonces, procesos, como pueden ver, para que me crean, ¿por qué los sensores tienen que ser nuevos? O sea, de nuevo estamos planteando si efectivamente, bueno, esto que existe realmente está solucionando el problema que nosotros identificamos. ¿Realmente nuestra solución es nueva? ¿Ya? ¿De qué manera se va a ver mejorado frente a lo que existe en el mercado? Etcétera. Y lo mismo ocurre con servicios, ¿cierto? Van a ver la misma dinámica. Entonces, también puede haber en relación al área de la ciencia, ¿cierto? Vamos a encontrar que tenemos en ciencias naturales, ingeniería y tecnología, médicas y de la salud, agrícolas y veterinarias, ciencias sociales, humanidades y artes. Aquí lo importante que quiero mencionar es que el I+D lo podemos encontrar en muchas áreas, como pueden ver, aquí están expuestas algunas áreas de la ciencia. Obviamente van a haber unas que sean más orgánicas que otras, ¿sí? Van a haber unas que sean más fáciles, entre comillas, de identificar, pero sí se encuentran contenidas en estas áreas de la ciencia. Ya, ahora, para los proyectos de la ley de I+D, también quiero mencionarles que independientemente de cuál sea la temática a abordar, lo importante es que el proyecto sea de investigación y desarrollo. Aquí no hay ninguna preferencia de sector económico, de área temática o de lo que estamos acá, ¿ya? De área del conocimiento, por así decirlo. No hay ninguna preferencia. Lo importante aquí es que sea un proyecto de investigación y desarrollo, y eso es lo que tienen que lograr identificar. Algunos ejemplos de lo que no es justamente investigación y desarrollo. Ya vimos cómo podemos identificarlo más o menos, los cuestionamientos que pueden aparecer. Veamos ahora lo que definitivamente no cabe dentro de investigación y desarrollo. Entonces, el error más típico es que el proyecto no es de investigación y desarrollo, sino que es una de las exclusiones de la ley. La ley de I+D, esto lo pueden encontrar justamente en el documento de la ley, van a ver que tiene un listado de exclusiones para categorizar que no es I+D de ninguna manera. Entonces, una de ellas es pruebas y evaluaciones una vez que un prototipo se transforma en un material, producto, proceso comercializable que tenga como fin inmediato la inserción en el mercado. O sea, ya hemos resuelto todos los desafíos tecnológicos, ¿cierto? Ya logramos las características que nosotros estábamos esperando, estábamos buscando, logramos las funcionalidades también dentro de las condiciones que nosotros los pusimos a prueba, ¿cierto? Y dentro de las condiciones que queríamos también. Entonces ya está listo para mercado. De ahí en adelante no es investigación y desarrollo, ¿ya? Para que se hagan una idea, se enfoca más en la parte técnica, ¿ya? Lo que va más relacionado a innovación, quizá podrían verse aspectos más comerciales como una necesidad del cliente, ¿cierto? U otro, pero en este tema no, ¿ya? Por eso también la ley de I+D, que contempla solo y únicamente investigación y desarrollo. Si en algún momento ustedes plantean una investigación de mercado, por ejemplo, esto va a ser rechazado, esta actividad en particular. Así que no lo hagan. Investigación y desarrollo, recuerden, generación de conocimiento, y está muy, muy enfocado también a resolver, o sea, cómo vamos a generar ese conocimiento resolviendo justamente desafíos tecnológicos. B, mejoras y adaptaciones, análisis también de carácter rutinario, o menor aplicadas en materiales, productos, servicios o procesos, aunque en ellos se utilice tecnología. Siempre, siempre, en todas las empresas, o en la mayoría, existe la mejora continua. Y esto no quiere decir
que sea investigación y desarrollo, ¿ya? Tienen que tener mucho, mucho ojo con eso. Volvemos también a lo que hemos explicado todo el tiempo. Es súper relevante identificar si hay algún tipo de dificultad significativa respecto a lo que nosotros queremos lograr, ¿ya? Para poder lograr eso. Y ahí es donde aparecen también los desafíos tecnológicos. C. Modificaciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para diferenciarlas de otras. Estuvimos hablando harto también de si modificamos ciertas cosas pueden alterar un comportamiento, pueden alterar una característica o una funcionalidad. Si hacemos modificaciones estéticas, como por ejemplo, no sé, que esto sea triangular, o sea, no me va a alterar en nada, ¿cierto? Yo voy a poder seguir tomando mi té, por decir algo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este punto en particular. D. Los cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos también. No aplica, ¿ya? Este punto se da mucho, por ejemplo, en el probar ciertos productos que ya están súper ultra validados, pero como nunca lo han utilizado, lo quieren probar y también se tiende a confundir de que eso podría ser investigación y desarrollo. Esto no es, ¿ya? Suele pasar, como les digo, por, no sé, productos agrícolas nuevos que se quieren probar, pero que están ultra validados y que tiene un protocolo asociado también, etcétera. No, eso está descartado, ¿ya? La promoción de aquello que sea resultado de investigación y desarrollo, ¿ya? La difusión propiamente tal. Tampoco es investigación y desarrollo, ya tenemos el conocimiento generado. La adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en el objeto principal de las labores de investigación y desarrollo. O sea, está súper bien si queremos comprar, ¿cierto? Algo que ya está hecho y que nos va a ayudar, ¿cierto? En nuestro proceso quizá interno de empresa, o sea, lo que llamamos o como han escuchado en alguna parte, transferencia tecnológica, pero cuando el objeto principal es eso, no es considerado investigación y desarrollo, así que tienen que tener también mucho, mucho ojo con eso. La realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización. Como les decía, todo lo comercial no va aquí en lo que es investigación y desarrollo propiamente tal. Estamos siempre dentro también del marco de lo que es la ley de I+D. Todas las actividades que se planteen dentro de la ley de I+D, dentro de estos proyectos de I+D, va a considerar los aspectos técnicos para poder resolver los desafíos científicos y o tecnológicos del proyecto, que van en función o van a generar este nuevo conocimiento. Ahora, vamos a la parte final. Hemos hablado todo el rato de desafíos tecnológicos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué hablamos tanto de estos proyectos, o sea, de este término, ¿cierto? Este es el mismo ejemplo que les di en un inicio. Entonces vamos a querer llegar o proponer a una nueva solución con nuevas características o mejorada sustancialmente. Vamos a tener este planteamiento, ¿cierto?, de cómo vamos a obtener este conjunto de características, se ha hecho antes, no se ha hecho antes, qué conocimiento existe respecto a lo que yo quiero proponer y cuál es el que falta para ir viendo justamente qué es lo que vamos a generar también y qué características vamos a validar, qué es lo que vamos a probar finalmente para ver si funciona o no funciona lo que estamos planteando. Entonces es ahí donde nos encontramos con los desafíos científicos y o tecnológicos, ¿cierto? Esto se mueve dentro de un marco de incertidumbre, dentro de lo desconocido, porque recordar, no está disponible dentro de la información, esta línea base que generamos dentro del estado del arte, y esto es a nivel mundial, ¿ya? Entonces, no está disponible, no ha sido resuelto, no se ha propuesto nunca. Pueden ser algunas de las alternativas del por qué no se encuentra todavía en el estado del arte, ¿ya? Pero finalmente lo que quiero que entiendan es que se mueve dentro de un marco de desconocimiento porque no está la información y tenemos que generarla. Entonces, nos vemos enfrentados a un desafío tecnológico, tenemos que plantear, ¿cierto?, una hipótesis de partida para poder también plantear a su vez las actividades que van a ir enfocadas a la resolución de este desafío científico-tecnológico, y es ahí donde estamos generando nuevo o mejorado conocimiento.
Entonces, el desafío tecnológico, como les decía, va a establecer un problema en la obtención de una solución determinada, característica diferenciadora. O sea, nos vamos a encontrar que queremos lograr algo, pero hay una dificultad técnica, ¿sí? Para abordarlo es necesario, sí o sí, generar nuevo conocimiento, ¿ya? Este se va a poner a prueba, como les decía, mediante una metodología científica, mediante un planteamiento, ¿cierto? Pruebas, experimentos, evaluaciones, y cuyo resultado final no es evidente. O sea, nosotros vamos a plantear una hipótesis y la vamos a poner a prueba justamente planteando actividades que al realizarlas vamos a ver si efectivamente va bien por ahí, y ese es el camino y estamos ok, o si no, la hipótesis no funciona para esto en particular y hay que hacer un nuevo planteamiento. Lo que estábamos hablando antes del dinamismo que existe en la generación de conocimiento y las hipótesis a plantear. Entonces, desde acá tenemos una propuesta, ¿cierto?, como poder presentar un desafío tecnológico que ustedes ya lo han visto en otras ocasiones, pero para decirles rápidamente, se ocupa un infinitivo, ¿cierto?, de lo que nosotros queremos superar, lo que nosotros queremos resolver de parte del desafío, el nuevo conocimiento o este supuesto tecnológico sobre el cual vamos a sustentar la característica diferenciadora del producto o su funcionalidad también, lo que se va a poner finalmente a prueba para ver si es o no es, si va a funcionar el comportamiento que esperamos, si va a funcionar la característica que esperamos, etcétera, o no. La metodología que voy a emplear para cumplir mi infinitivo, el resultado esperado y la escala sobre la cual se trabajará u otra particularidad técnica. Es súper, súper importante. Vamos a ver por qué. Entonces, aquí el ejemplo clásico, como les decía, es el infinitivo. Vamos a ponerlo al tiro en pos al tiempo. Tenemos el infinitivo. Esta es la estructura, ¿cierto? Determinar el supuesto tecnológico, nosotros lo que estamos planteando, las proporciones y concentraciones que deben tener tanto la materia prima A como la materia prima B, la metodología que vamos a emplear vendría ahora, durante el proceso de aleación de ambos elementos, el resultado, ¿ya? Lo que queremos obtener para la obtención de un nuevo material para la fabricación de rodillos en cintas transportadoras que sean resistentes. Es un nuevo material y le estamos confiriendo la característica de que sea resistente. Y junto con esta característica, obviamente ya, es resistente, pero ¿cuánto más resistente? Eso también es importante, súper importante, determinar ese indicador, ¿cierto? ¿Cuál es la diferenciación? Porque quizá puede ser resistente igual o tener igual resistencia a lo que ya existe, ¿cierto? Pero no queremos eso, queremos algo superior. Entonces, ahí también súper importante identificar cuáles son los indicadores relacionados a nuestra característica o funcionalidad que va a ser diferenciadora de nuestro nuevo o mejorado producto, proceso o servicio. Y por último, la escala o particularidad técnica, que dice a escala industrial y en condiciones propias de la minería. Entonces, tenemos aquí todo, pero ¿qué pasa si no indicamos el último? La escala o la particularidad técnica. Aquí podría haberse afectado, ¿cierto?, la definición o la demostración, quizá, el planteamiento del desafío científico-tecnológico. ¿Por qué? Porque existe, ¿cierto? Pueden haber problemáticas dependiendo de la escala, ¿ya? Pueden haber cosas que funcionen a nivel de laboratorio y que no funcionen a nivel de escala piloto, por ejemplo, ¿ya? O de una escala un poquito mayor. Entonces, súper, súper importante indicar cuál es la escala o la particularidad técnica que me genera un desconocimiento de cómo se va a comportar, cómo va a funcionar, ¿sí? Porque quizá también si nos pegamos ese salto podría ser replicable en escala, entonces ya no podría no conllevar a un desafío, ¿ya? Por eso es tan importante también indicar este punto. Entonces, aquí, como otro tipo de ejemplo relacionado a la escala, podría darse mucho en las agrícolas, ¿cierto? Que pasan quizás de una escala de laboratorio y tienen que pasar a un terreno más grande, pero ¿realmente va a significar es un desafío o es una réplica de lo que se está realizando? Por eso,
el equipo tiene que identificar por qué el conocimiento que existe no es replicable, ¿cierto?, en las condiciones en las cuales uno está proponiendo, en las que está manejando finalmente. Resumen, los conceptos centrales de desafío tecnológico es nuevo conocimiento supuesto tecnológico, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiero de él finalmente y cuál va a ser el resultado que nosotros esperamos una vez sea resuelto este desafío? Hay que ser lo más detallado y específico posible. Aquí en las evaluaciones técnicas de la ley de I+D pasa por evaluación interna, que es por un ejecutivo Corfo, pero también pasa por evaluación externa, que es alguien especializado en la temática, un experto en la temática en la que ustedes están planteando, ¿ya? Estas personas, tanto también las personas aquí, evaluadores de Corfo, como los externos, se mueven dentro de este conocimiento, ¿ya? Entonces tienen mucho más fresco qué es lo que existe, qué no, y cuál podría ser la componente de I+D si es que está. Entonces aquí es donde tienen que ser lo más detallados, pero también específicos posible. A veces también solo un desafío es más que suficiente para justificar el I+D. Puede ser uno, puede ser más de uno, ahí está. Ya, entonces una vez... Vamos cerrando, una vez frente al desafío, ¿cierto? Se deben preguntar respecto al conocimiento o tecnologías para poder superarlo. Si dentro del análisis que ustedes realizaron, ¿cierto? Va a indicar que la tecnología o el conocimiento para superar el desafío que ustedes identificaron son existentes, están disponibles al público, pero su replicabilidad no asegura resultados evidentes o esperables, también la tecnología y conocimiento para superar el desafío, siempre va a ser así, son existentes, pero no disponibles al público, y porque podría estar protegido, ¿cierto?, por secreto industrial, por decir un ejemplo también, y cuya ejecución implica alta incertidumbre y los resultados no son evidentes o esperables, o la tecnología y o conocimiento no existe, el cual será creado con la ejecución del proyecto. Entonces, si esto, en resumen, no está descrito dentro del estado del arte que existe actualmente, se tiene que generar nuevo conocimiento para poder superar ese desafío. Entonces vamos a ver que estamos frente a un proyecto, o es muy probable que estemos frente a un proyecto de investigación y desarrollo. ¿Ya? Entonces, si por el contrario, el mismo análisis indica que la tecnología o conocimiento para poder superar este desafío existente y disponible puede ser replicable y los resultados son evidentes o esperables, no es I+D. ¿Sí? Algunos criterios suplementarios, ¿ya? Para diferenciar I+D de otras actividades sirve mucho, como les decía, el cuestionamiento, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos de mi proyecto? ¿Existe un elemento nuevo, innovador dentro de lo que nosotros estamos proponiendo? ¿Supone una nueva forma de aplicar nuevos conocimientos o técnicas? ¿Se pueden patentar los resultados? Importante que se planteen también ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque también, volvemos, hay que establecer esa línea base también para poder ver efectivamente qué existe y qué no existe en relación a lo que yo quiero lograr en mi proyecto. ¿Con qué nos quedamos? I+D no es innovación, ¿cierto? Los proyectos de I+D tienen alto nivel de incertidumbre, o sea, puede funcionar o no, se desconoce el resultado que va a salir al final. Y su foco está en la generación de conocimiento. Nos equivoquemos en el planteamiento o no, en esta hipótesis de partida que estamos proponiendo, va a generar conocimiento sí o sí. Y el desafío tecnológico, no lo olviden, es el corazón de los proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos identificar finalmente el I+D en nuestros proyectos? Ya que está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que estamos viendo el día de hoy. Hay que plantearse las preguntas adecuadas que nos dirijan a esta identificación de posibles desafíos tecnológicos. Hay que ir a buscar la información, hay que establecer lo que queremos y buscar la información. ¿Qué está disponible? ¿Qué no está disponible? ¿Voy a tener una dificultad al cambiar ciertos compuestos? ¿Voy a tener una dificultad al lograr o al llegar o querer llegar a esta nueva característica en particular? ¿Cómo obtengo este conjunto de características diferenciadoras o qué conocimiento es el que falta? ¿Cierto? Hay que establecer sí o sí esa línea base.
Por eso, muchos cuando nos preguntan, oye, mi proyecto, por decir algo, ¿es TIC, es de I+D? La verdad es que no podemos determinarlo porque con esa información, o sea, tanto ustedes como nosotros, es muy, muy genérica. Lo que hay que hacer es establecer, ¿sí? Establecer y verificar que haya un desafío tecnológico dentro del proyecto para poder lograr la característica que necesitamos. Y dentro de ese desafío, en el proyecto se va a ir en pos de la resolución y ahí es donde generamos nuevo conocimiento. ¿Ya? Así que eso que lo tengan muy, muy presente y va para todo tipo de proyectos. Es muy, muy importante verificar si el desafío que se identifica finalmente es un desafío real y hay que argumentar efectivamente eso. La próxima sesión técnica vamos a estar viendo los formularios técnicos, ¿cierto? Vamos a relevar aspectos importantes del formulario relacionado obviamente siempre con la ley de incentivo tributario y aquí les dejo también disponibilizado nuestro horario de atención, de orientación, perdón, de la ley de I+D. Lo tenemos dividido, atendemos en bloques de 30 minutos. Estos días, dentro de este horario en particular, nos pueden escribir al correo info.incentivotributario@corfo.cl. Si consideramos el retraso, dure 1 hora justo. Espero que hayan podido lograr entender de alguna forma cómo es posible poder identificar este tipo de proyectos de investigación y desarrollo. La idea es que lo hagan con sus portafolios, con sus mismos proyectos, ¿ya? Hay muchas empresas que realizan investigación y desarrollo y no saben que lo están realizando. Entonces, es súper importante que hagan esa revisión, que hagan esa búsqueda, ¿cierto? De qué existe, qué no. Bueno, si vamos a lanzar algo nuevo, pongámonos el objetivo, busquemos qué es lo que está, ¿cierto?, dentro del estado del arte, qué es lo que existe como solución, si ha sido resuelto o no, cómo podemos lograr eso, etcétera. Ahí, súper importante también apoyarse en el equipo técnico de sus empresas. Al final, ellos también son los que están ahí en el conocimiento mismo o en la zona, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Así que hagan un trabajo ahí multidisciplinario para poder levantar si efectivamente el proyecto que ustedes están planteando es de investigación y desarrollo o no. Y si es, pueden optar por la ley de incentivo tributario, ley de I+D. Así que voy a ver si quedaron preguntas rápidamente, solo un par de minutos. Si me dan 2 segundos. Ya, quiero dejar en claro, porque vi una pregunta recién que aquí Evelyn me apartó un par. Muchas gracias, Evelyn. Quiero dejar en claro de que los ejemplos que yo puse ahí para poder identificar o relevar que existen ciertas características que van a ser nuevas, etcétera, son solamente ejemplos, ¿ya? Lo importante es que cuando uno va a lanzar o va a proponer una nueva solución, esta nueva solución, claro, va a ir en la resolución también va a ir a resolver o a abordar un problema en específico, ¿cierto? O una oportunidad también específica. Entonces, yo le voy a otorgar estas características, pero no estas necesariamente. Por eso, a eso voy con la aclaración. ¿Ya? Estos son solamente características ejemplo. Y mencioné también lo de la sostenibilidad, porque, claro, se está dando mucho. Ahora tenemos que repensar cómo hacer las cosas, tenemos que ver cuál es la mejor manera de no impactar negativamente en nuestro planeta, porque finalmente es nuestro hogar. Si nos quedamos sin hogar, nos quedamos también nosotros fuera del mapa, ¿cierto? Entonces, pero para que se dé a entender, fueron solo ejemplos. La idea es que sean nuevas o mejoradas características, tú quieres superar lo que ya existe, por eso propones algo nuevo o mejorado sustancialmente. Estoy viendo a varios que están preguntando por la grabación, si se va a disponibilizar. Por favor, contesten, la encuesta de satisfacción, pongan el correo ahí bien, para que les podamos enviar el material. Vamos a enviar la PPT y vamos a enviar también el link
que va a estar disponibilizado en YouTube si lo llegan a perder. Ahí lo pueden buscar todo. Así que muchas, muchas gracias. Gracias a los que se están despidiendo, a los que estuvieron acá. Estoy viendo un número alto, 166 personas, se los agradecemos un montón. Esperamos que no hayan quedado dudas y si quedaron algunas, por favor, escríbanos al correo, no hay ningún problema, nosotros estamos atentamente viendo el correo para poder resolverlas. Así que, y también si es que necesitan un horario de orientación a la ley de I+D. Así que muchas, muchas gracias por su atención, gracias a Edita, Cristian, Manuel, bueno, a todos los que estuvieron acá, gracias. Espero haber sido clara, es lo que más esperamos que les pueda aportar esto, obviamente, en sus formulaciones y cómo identificar dentro de sus mismas líneas de negocio proyectos que sean de investigación y desarrollo, para también poder aprovechar el beneficio tributario de la ley de I+D. Así que nos despedimos por hoy, nos vemos el próximo miércoles a los que se inscribieron a todos los talleres. Muchas, muchas gracias. Y Evelyn, si puedes cortar la transmisión, te lo agradecería. Que estén muy bien, muy buena semana. Chao, chao.